soy Laura Molpeceres y sobre todo mi mayor experiencia profesional es en el mundo audiovisual, soy guionista de televisión y llegué a la escritura teatral precisamente a través un poco del mundo audiovisual y el microteatro. Un amigo me propuso escribir una obra de microteatro cuando surgió Microteatro por Dinero, la escribimos conjuntamente, luego él la produjo y la seleccionaron. Y entonces a raíz de eso yo pedí al director ir a las funciones y yo iba, me dejaban ir siempre que quisiera y entonces siempre estaba entre el público en la función. Y aquello me maravilló. Entonces yo vivía, cada función era distinta y luego sobre todo vivía todas las reacciones de los actores después de las funciones y veía, era comedia, no ha funcionado, porque no funciona, es que ha entrado tarde, es que no sé qué, aportaciones que hacían, cómo el texto iba ganando, cómo cada función iba enriqueciéndose y creciendo y aquello me maravilló y dije, yo quiero hacer esto. Entonces trabé además, vi que los actores y las actrices, pues hablar con ellos, yo tenía un corto que estaba moviendo, entonces empecé a relacionarme con actores y actrices y me di cuenta que quería trabajar con ellos, que me había encantado trabajar un texto con actores y con actrices y que quería hacerlo. Entonces escribí una obra de microteatro que les propuse, me dijeron que sí, pero luego decidí que la iba a alargar y entonces ya me lancé a hacer una obra larga, que es un balcón con vistas, que luego formamos un equipo estupendo y fue muy bien. Y aquello me hizo conocer el teatro por dentro, aprender mucho de escritura teatral y la verdad es que me hizo amar el teatro. O sea, yo antes me encantaba, pero al conocerlo por dentro me hizo amarlo. Y entonces ya me quedé ahí, no sé, o sea, para mí fue una de las cosas que me cambiaron la vida, el teatro. Bueno, quizá tenga más experiencia, o sea, en el mundo teatral, como es una obra que hicimos un equipo y la llevamos adelante y nos autofinanciábamos y la sacamos adelante entre todos, ahí yo no encontré ningún obstáculo por ser mujer. No sucedió. También es verdad que era una obra nuestra que nosotros sacábamos adelante. Ahora que ya muevo textos buscando financiación es más complicado, pero no sé si es por el hecho de ser mujer, porque también conozco dramaturgos hombres que tienen los mismos problemas que tengo yo. Entonces, sí que tengo más experiencia en ese sentido en el mundo audiovisual. Y ahí es un mundo, porque ha cambiado mucho mejor. O sea, ahora ya sí que se busca y se tiene en cuenta cuando se forman equipos, se busca que sean paritarios, se tiene en cuenta que haya mujeres, pero bueno, yo he estado en equipos donde he sido la única mujer. Esto hace años y era muy complicado, porque además entras un poco como la cuota femenina en ese equipo y luego es complicado porque es importante que haya visiones femeninas, no una en un equipo, porque al final acabas contagiándote del resto y acabas un poco a veces dejándote llevar y diciendo lo que sabes que va a funcionar, o sea, que ellos van a apoyar, pero no va de eso esto. Entonces es importante que en un equipo haya varias visiones femeninas, o sea, hay que buscar la paridad en la medida. Y eso en el mundo visual va mejor, pero todavía queda mucho por hacer. Porque las mujeres creadoras, sobre todo es que es el más que conozco, todavía quedan muchas, o sea, hay muchos más proyectos y series creados por hombres que por mujeres. Las mujeres creadoras todavía hay que apoyar mucho más, mujeres directoras, mujeres también empiezan directoras de fotografía, que ya empieza a haber una cantera, pero son cosas que son una lucha que se está trabajando mucho en ello y que gracias a esa lucha se está viendo muchos beneficios, ¿no? En ese sentido. Mira, yo, o sea, en mi tiempo libre, yo ahora yo trabajo como guionista de televisión, me gano la vida como guionista de televisión y en mi tiempo libre escribo teatro. Quiero decir, a mí el teatro me da una libertad impresionante. O sea, cuando además yo trabajo para guionista depende. O sea, yo como guionista tengo proyectos propios, pero para ganarme la vida generalmente trabajo por encargo. Y yo ahí me ciño a lo que obviamente aporto, pero yo trabajo por encargo en este proyecto y desde ahí yo aporto en cómo contar algo, pero es el proyecto de otras personas, ¿no? Cuando escribo teatro es mi universo. Yo decido lo que cuento, cómo lo cuento y luego el teatro a mí me permite, o sea, a nivel de producción es otra historia. O sea, un texto audiovisual, ¡buah!, el camino y el recorrido que tiene que hacer para que una serie salga adelante o una película salga adelante es otra historia, ¿no? Todo lo que requiere de financiación y si solamente eres guionista, luego eso lo va a dirigir alguien y se va a convertir en otra cosa diferente, con todo lo bueno y lo malo que implica eso, ¿no? Yo en los proyectos teatrales, cuando los he dirigido yo, los he podido dirigir yo, el texto para mí es algo flexible, que he seguido trabajando con los actores y con las actrices y a mí eso me ha cambiado completamente la manera de trabajar, la manera de relacionarme, la manera de ver el teatro y para mí eso ha sido un crecimiento y una gran riqueza.
la verdad. Lo que no entiendo. O sea, a mí me interesan las cosas que me sobrepasan, que no las comprendo, que sé que tienen aristas a las que no llego y sobre todo escribo eso. Para mí el teatro es, como dice Mayorga, que me encanta esta frase, es un lugar en el que suspender preguntas. No es dar tu visión del mundo, sino es suspender preguntas y que luego el público obtenga sus propias respuestas o no, o simplemente se quede con la pregunta revoloteando y dando vueltas en la cabeza, ¿no? Pero en general me he dado cuenta que al final uno hasta analiza sus propias obras de teatro y yo creo que al final siempre, de una manera u de otra, acaba hablando del cuidado. O sea, del cuidado de uno mismo, del cuidado al otro, de cuidar las cosas que te importan, de cuidar las emociones, de cuidar el cuerpo, de cuidar el lenguaje, de cuidar incluso lo que no dices, de cuidar. O sea, creo que también para mí, porque es creo que todo en gran medida se sintetiza un poco, se resume en eso, ¿no? Y creo que es tan importante y a veces hay tantas faltas de cuidado invisibles que me interesa, generalmente siempre acabo hablando de eso desde un lugar pequeño, desde un lugar cotidiano. Si hablo del maltrato, no hablo de un maltrato, sino hablo de maltratos muy pequeños, normalizados. O sea, generalmente es lo que más me suele mover. Y la soledad es otro gran tema, ¿no? Del que hablo y bueno, son los temas que me mueven, más o menos. Absolutamente, me siento muchísimo más cómoda en comedia. O sea, como decía Punset, es mi elemento. La comedia es mi elemento. A mí me influye mucho todo lo que pasa en el mundo y quizá por eso me gusta hablar de cosas duras desde la comedia, porque me parece que son mucho más digeribles, me parece que desde ahí puedes reflexionar de una manera además a veces incluso más honda, porque no es un drama tan directo. Entonces, a mí me ayuda, o sea, yo creo que grandes dramas me costaría escribirlos para escribir y dedicar tanto tiempo, porque al final tú te entregas a lo que estás escribiendo y yo pues necesito un mundo donde yo también me pueda reír y pueda disfrutar. A mí la comedia, o sea, todo lo que te permite la comedia, el gags, la ironía, la parodia, el absurdo, a mí todo eso, disfruto tanto escribiendo eso, entonces me parece un lugar desde el que poder reflexionar y lanzar cosas de una manera quizá más, no tan directa. Y el mundo, hay hoy tantos mensajes apocalípticos y todo es tal desastre el que se nos viene encima que si yo no escribo desde la comedia, ya no, o sea, y de hecho cuando busco a veces, o sea, pero ya por un tema de saturación. Estamos tan saturados de información que ya llega un punto que necesito parar y por eso escribo un poco desde ahí. Bueno, yo conocí la Asociación de Autores y Autores de Teatro gracias a hacer teatro. Y entonces, bueno, a mí me impulsa porque la unión hace la fuerza, porque la asociación hace un trabajo impresionante tanto en la reivindicación, tanto en la visibilidad como en la difusión, y es un lugar de encuentro. Es un lugar de encuentro de autores. Yo gracias a la asociación, gracias aquí tengo encuentros con traductores que me han ayudado y me han abierto visiones del teatro fuera de España. He conocido a otros autores, organizan convocatorias y certámenes de dramaturgia. Bueno, gracias a ellos tengo una altura teatral y están dando una visibilidad impresionante a los autores de esas lecturas y entonces es un lugar de encuentro y de reflexión y de reivindicación, ¿no? O sea, creo que es un lugar donde podemos debatir y y tú acudes a ellos y preguntas, oye, tengo esta duda, tengo tal, y cuáles son los derechos que tenemos, ¿no? Entonces yo creo que siempre el asociarse, el juntarse, el unirse, eso es clave. Me parece terrible. De hecho, me he comprado ahora un texto que ha sido cancelado porque, o sea, me parece terrible que eso no debería suceder. Y entonces, ante eso, pues creo que hay que contarlo, creo que hay que dar visibilidad a lo que ha sucedido y creo que, además, cuando se le da visibilidad, el apoyo de la industria, el apoyo de la profesión, el apoyo de todos nosotros, creo que puede darle a esa obra un valor y un reconocimiento que, que le ha quitado alguna institución. Entonces me parece que desde la profesión se pueden hacer muchísimas cosas para apoyar y alzar la voz y decir, oye, esto está pasando. Porque al final, o sea, creo que lo peor que puede es la invisibilidad de los autores, la invisibilidad cuando te cancelan. Entonces, tener visibilidad y el don, o sea, creo que el teatro es, bueno, son muchas cosas, no solo es la palabra, pero los dramaturgos tenemos la palabra, ¿no? Y creo que a veces decir en foros que son públicos
lo que hay que decir, muy bien dicho, eso tiene un poder impresionante. Mira, pues hay una obra hace tiempo que estuvo en el Teatro Conde Duque que me impactó, que fui a verla un poco bueno, leí, era la historia de una imprenta y dije, me interesa. Y la verdad es que me impactó mucho la obra, es teatro documental, se llama Imprenteros, la autora es Lorena Vega y ella lo que hace es una recreación de su infancia en una imprenta que luego perdieron. Entonces va recreando junto con sus hermanos cómo funcionaba la imprenta y todo lo que ha aportado a su vida. Y cómo estaba contada, cómo era la dramaturgia, cómo utilizaba su vida, cómo utilizaba a sus familiares. También a mí me impactó y realmente es algo que he integrado en mi escritura. Que muchas veces me viene esa obra porque luego como autora te ayuda mucho ver, o sea, leer teatro, por supuesto, y verlo, ¿no? Y de pronto dices esto y de pronto digo, ¿y esto dónde me sale esto? Ah, pues este Imprenteros lo vi. Y entonces he incorporado ciertas cosas de esa obra y creo que es una de las obras que me han impactado.